otra parte, también participa el acetato, ¿no? Pero cuando yo les pregunte cuál es el aminoácido, ustedes dirán, es la ornitina. Si les pregunto qué componentes participan en la síntesis de los alcaloides del grupo del tropano, ustedes podrán entonces ornitina y acetato. Entonces vamos a continuar. Habíamos visto las hojas de estramonio y teníamos que ver la belladona. Entonces vamos a hablar ahora de la belladona. Ya. Entonces vamos a ver un poquito y después veamos un video bien interesante sobre la belladona y sus principios activos. Vamos a presentar entonces la belladona. Bien, entonces cuando hablamos ya de la droga, entonces, alcaloides del tropano, cuando hablamos de la belladona, también se conoce como hoja de solano. Nos referimos a las unidades florales o frutales de Atropa belladona, de la familia de las solanáceas. Se conoce que aproximadamente, de acuerdo a la farmacopea británica, como mínimo debe tener 0,35% de alcaloides, ¿ya? Expresados como atropina. La belladona deriva del griego bella, que significa hermosa, ¿no es cierto? Y dona, que significa dama. Esto se refiere a que las mujeres en las épocas antiguas pues utilizaban el jugo de la baya, del fruto, y se ponían a los ojos para verse mucho más hermosas, ya que este compuesto, este líquido, contiene atropina, y la atropina produce la midriasis, es decir, dilata las pupilas. Al verse con las pupilas más dilatadas, por supuesto que se veían con ojos más brillantes, más hermosos. Entonces eso hacía que ya se vean más lindas, por eso decía, con ojos más llamativos, por lo tanto le dieron el nombre de belladona. La planta es una hierba perenne, puede medir de 1 metro hasta 1,5 metros de altura. En realidad, la droga se recolecta cuando comienzan a formarse los frutos, ¿no? Comienzan a formarse los frutos, ese es el momento de recolección de la droga, que consiste tanto en las hojas, las unidades florales y frutales, va a consistir entonces toda esta parte en la droga. ¿Por qué? Porque ese es el momento de mayor concentración del principio activo. En el caso de la belladona, también se utilizan las raíces. Vamos a ver los principales componentes. En este caso, si ustedes recuerdan, el estramonio tenía escopolamina y atropina. En el caso de la belladona, tiene más bien más atropina. La iosiamina, entonces, se encuentra durante cuando está la planta en la tierra, pero cuando se recolecta tenemos atropina. También en la raíz se encuentran otras bases, como la apoatropina, belladonina, cucuidrina y escopolamina. ¿Ya? Entonces, se conoce que la cantidad de alcaloides en los diferentes órganos son raíces, 0,6%, tallo, 0,05%, hojas, 0,4%, bayas maduras, 0,21% y la semilla, 0,33%. Entonces, esa es la cantidad de alcaloides que tienen las diferentes partes de esta planta. Bueno, ¿para qué se utiliza la belladona? La belladona es un depresor del parasimpático y se utiliza como agente espasmolítico, ¿no? Es decir, normalmente cuando hay excesiva actividad del sistema gástrico, por ejemplo, tenemos muchos espasmos, hay dolor también con los espasmos, entonces la atropina es un antiespasmódico. Por otra parte, también se utiliza dentro del campo de las cirugías oftálmicas, ¿no? Entonces, especialmente, o también los colirios oftálmicos, cuando se requiere hacer estudios de fondo de ojo, entonces se tiene que dilatar la pupila y para eso se utilizan colirios de sulfato de atropina, ¿no? Entonces, aquí más tiene también propiedades anticolinéricas y se emplea para controlar la excesiva actividad motora del tracto gastrointestinal. ¿Bien? Entonces, antes de pasar a la otra droga, vamos a ver un video bien bonito, corto, que va a hablar precisamente de la belladona, de sus actividades farmacológicas y de sus principios activos.
La belladona y sus propiedades. Bienvenidos a nuestro canal. La belladona, Atropa belladona, es una especie de arbusto perenne de la familia Solanaceae. Es nativa de Europa, norte de África y oeste de Asia, y se puede encontrar naturalizada en partes de Norteamérica. Tiene una tolerancia baja a la exposición directa al sol. Se le encuentra en áreas normalmente sombreadas y con un suelo rico en limo. Al igual que las daturas o la mandrágora, esta planta pertenece a la clásica farmacopea de las hierbas de las brujas. Para muchas tradiciones europeas, la belladona ha sido y sigue siendo objeto de creencias, leyendas y fábulas diversas. Fue utilizada en el antiguo Egipto como narcótico, en las orgías dionisíacas griegas como afrodisíaco, en las ofrendas romanas a Atenea, la diosa de la guerra, y para provocar el fulgor en la mirada de los soldados. En Siria, para alejar los pensamientos tristes, y en tierras celtas y centroeuropeas, para honrar a Bellona, diosa de la guerra. En la Edad Media, su uso y difusión pasa a ser secreto y se relaciona con Paracelso y otros autores vinculados a la alquimia, así como con las mujeres de conocimientos conocidas como brujas. Se cree que su nombre deriva del uso doméstico que hacían de ella las damas romanas, donas bellas, que realizaban infusión con su hoja para blanquear el cutis y aplicaban el jugo de su fruto en los ojos para provocar dilatación de las pupilas. La belladona, una planta medicinal. La belladona puede alcanzar 1,5 metros de altura y su principio activo se concentra principalmente en la raíz o en el fruto, que es una baya esférica y negruzca del tamaño de una cereza. En la medicina herbolaria, la belladona suele prepararse en cocimientos con las bayas y la raíz de la planta. Por otro lado, en la medicina moderna se aplica localmente en forma de solución durante intervenciones oftálmicas y en tabletas, cápsulas o gotas de administración oral. En la actualidad se utiliza para bloquear los impulsos de las terminaciones nerviosas, previniendo las contracciones de los músculos involuntarios. Sin la ayuda de la belladona, difícilmente puede llevarse a cabo una operación de los ojos. Sus efectos comienzan entre los 15 y los 30 minutos. Al llegar al cerebro en dosis bajas, la atropina que contiene la planta bloquea los receptores de la acetilcolina, deprimiendo los impulsos de las terminales nerviosas. Además, la atropina se ha utilizado en conjunción con la levodopa para tratar la enfermedad de Parkinson. También como diurético, sedativo, analgésico leve y antídoto contra la intoxicación por hongos que contengan alcaloides muscarínicos, como el Amanita muscaria. En la terapéutica herbolaria, esta planta narcótica, que tan buen servicio proporciona a la medicina y en general a la humanidad doliente, se aplica en casos de neuralgias, tos nerviosa, asma, convulsiones, epilepsia, constricciones espasmódicas y algunas enfermedades de los ojos. Sus efectos de uso terapéutico. Las propiedades de la belladona puede producir en dosis leve la reducción de la salivación y la sudoración, pero con dosis mayores aumenta el pulso y el ritmo respiratorio. La acción de los músculos involuntarios decrece. La frecuencia cardíaca se acelera, la dilatación de las pupilas es muy marcada y se inhibe la acomodación ocular, es decir, el cristalino se fija para la visión lejana y los objetos cercanos se ven borrosos. Cuando se aplica en dosis aún mayores, se inhibe la micción y se presentan alucinaciones visuales y auditivas. Su uso prolongado puede causar estreñimiento crónico, y aunque no se ha confirmado sus daños genéticos en humanos, algunos estudios con animales arrojan anormalidades fetales. La belladona no provoca tolerancia ni adicción física o psicológica. Su retiro no supone la aparición de síndrome de abstinencia alguno, pero debe ser usado prudentemente. Los expertos, a pesar de que la belladona no provoca ninguna adicción ni física ni psicológica, recomiendan mucha prudencia en su uso,
La intoxicación puede producir la pérdida completa de la voz, aunada a movimientos continuos e incontrolados de los dedos y la mano. Recuerde que este video es netamente informativo. No se olvide de darnos un me gusta, compartir y suscríbete a nuestro canal. Bien, como han podido ver, es un video muy bonito, bastante completo, nos permite completar la información sobre lo que acabamos de ver. Han podido ver incluso los ojos cuando están con las pupilas dilatadas. Como se ven siempre un poco más brillantes, un poco más llamativos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar viendo ya el siguiente grupo de drogas. Voy a volver a compartir la pantalla. Entonces, hemos terminado con la belladona y vamos a hablar de la hoja de coca y cocaína. Usted les había indicado que este grupo, del grupo de la econina, tiene el anillo tropánico. Por lo tanto, el anillo principal, que es el anillo tropánico, también se sintetiza a partir de la ornitina, pero los autores prefieren llamar entonces alcaloides del grupo de la econina. Dentro de estos alcaloides del grupo de la econina, que también están asociados a los alcaloides tropánicos, vamos a indicar entonces que tenemos la hoja de coca. La hoja de coca que se refiere a la hoja de los árboles de Erythrocylum coca, que se encuentra en Bolivia o Huánuco, y la hoja de Erythrocylum truxilense del Perú. Esta planta pertenece a la familia Erythroxylaceae y, como ustedes saben, es cultivada en Bolivia, especialmente en el Perú, en Colombia y también en Indonesia, ¿no? Pero en Bolivia y en Colombia, pues son los países más conocidos por el cultivo de la coca. Esta planta, en realidad, se cultiva en alturas comprendidas entre 500 a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, nosotros tenemos en dos regiones donde se cultiva la coca, especialmente en los Yungas, y también se cultiva en el Chapare. Una característica que tiene es que se pueden hacer varias recolecciones al año. Incluso se llegan a realizar 3 recolecciones al año. Por eso es bastante complicado sustituir el cultivo de coca por otro producto, ya que esto es bastante rentable para los pobladores, pero lastimosamente la mayor parte de la coca pues no tiene un uso legal, ¿no? Una parte sí va al consumo tradicional, pero otra parte pues sabemos muy bien que va a la producción de la cocaína. Quiero hacerles una pregunta: ¿de dónde es originaria la coca en Bolivia? ¿Quién me puede responder de dónde es originaria la coca en Bolivia? A ver, vamos a ver, alguien ha levantado la mano. Vamos a ver. A ver, Milenka, dígame. Doctora, buen día. Esta es originaria de los Yungas en La Paz. Correcto, muy bien, Milenka. Entonces, la coca no es originaria de Chapare, es un cultivo introducido en el Chapare, ¿no? Entonces, ¿por qué es introducido? Porque tiene condiciones de humedad y de suelos similares, lo que hace que pueda desarrollar muy bien entonces en estos suelos, ¿no? Pero no es originaria de Chapare. Incluso la gente que consume la coca dice que es más agradable la coca de los Yungas, ¿no? Para poder masticar, etcétera. Dicen que es más agradable la de los Yungas. Precisamente, ¿por qué? Porque las condiciones edafológicas del medio ambiente, del suelo, influyen precisamente en la calidad de los principios activos. Bueno, vamos a continuar. Ya, y hablaremos de los componentes. Entonces, entre los componentes de la hoja de coca tenemos especialmente alcaloides de 0,7 a 1,5%, ¿no? De los alcaloides
Es importante decirles que se sabe que la concentración de los alcaloides es similar en la hoja de coca de los yungas y la hoja de coca del chapare. Sin embargo, se ha podido ver por estudios comparativos que se han realizado que la hoja de coca del chapare tiene mayor cocaína y la hoja de los yungas tiene menos cocaína, ¿no? Entonces, digamos, en una parte bien, ¿no? Porque se utiliza normalmente para el consumo, por eso es que la hoja de los yungas es más utilizada para el consumo por la población. Los principales alcaloides pertenecen al grupo de la econina. Miren, aquí está la estructura de la econina, que es el anillo tropánico. La única diferencia con la tropina, no atropina, con la tropina, es que tiene un grupo carboxilo más. Por eso se denomina entonces econina, porque tiene un carboxilo. Dentro de este grupo de los alcaloides de la econina, que son los más importantes, tenemos a la cocaína, cinamilcocaína y alfa-truxilina. Entonces, el nombre también de la cocaína, el nombre químico de la cocaína, es el éster metílico de la benzoileconina. Por hidrólisis se obtiene conina, ácido benzoico y alcohol metílico. Entonces, aquí estamos viendo la cocaína, ¿no? Entonces, la cocaína, aquí tenemos la estructura de la econina, como les había indicado. Aquí se puede apreciar tal vez mejor el carboxilo. Entonces, la cocaína es el éster metílico de la benzoil. Tiene ácido benzoico, que está acá, ácido benzoico, unido al oxidrilo de la econina, y tiene este carboxilo está siendo, se está uniendo también en este caso al metanol. Entonces, por hidrólisis nos va a dar alcohol metílico, que viene de acá, ácido benzoico y nos va a dar econina. Entonces, los tres alcaloides son cocaína, que sería econina, más alcohol metílico, más ácido benzoico. El otro grupo es la cinamilcocaína, que tiene econina, alcohol metílico y ácido cinámico. Es decir, que en lugar del ácido benzoico tenemos el ácido cinámico. El otro alcaloide del grupo de la econina es la alfa-truxilina. La alfa-truxilina, que en lugar del ácido benzoico va a tener el ácido alfa-truxílico. Estos son los tres alcaloides del grupo de la econina. También tiene otros alcaloides que los vamos a mencionar nuevamente, que son los alcaloides del grupo del pirrol, que son estos, ¿no? Vamos a ver enseguida los nombres y vamos a volver a hablar de esta imagen, ¿no? Pero ahorita estamos en los alcaloides del grupo de la econina. Entonces, además de estos alcaloides del grupo de la econina, que son cocaína, cinamilcocaína y alfa-truxilina, tenemos la higrina, higrolina, cuscohigrina. Estos serían del grupo del pirrol, y otros como tropacocaína, heterócidos, cristales, y también tenemos, entre otros componentes que ya no son alcaloides, pero son taninos, tenemos al ácido cocatánico. También hemos visto flavonoides, y el olor característico que tiene la coca se debe a la presencia de sus aceites esenciales. En pequeña cantidad, pero ustedes saben que los aceites esenciales, aunque se encuentren en pequeña cantidad, tienen un olor bastante característico, bastante fuerte. En este caso, los alcaloides, las esencias de la hoja de coca son el trans-2-hexanal, que representa el 10.4 del total de la esencia, y cis-hexen 1,1, que representa 16,1% del total de la esencia. Esto es bastante importante, y son estos aceites esenciales que le van a dar el olor a la coca. Y aquí podemos ver ahora sí los alcaloides del grupo del pirrol: higrina, higrolina y cuscohigrina. Estos alcaloides entonces son alcaloides pirrolidínicos, que se denominan, y entonces tienen otras propiedades, pero van a ser parte del total de los alcaloides. Mayormente se encuentran estos tres alcaloides: cocaína, cinamilcocaína y alfa-truxilina. Pero recuerden que además de esos alcaloides se han encontrado taninos y también flavonoides. ¿Para qué se utiliza la coca?
la coca y la cocaína. La cocaína y sus sales son los anestésicos locales más antiguos, ¿no? Pero debido a que produce adicción y los efectos secundarios que tiene, prácticamente ya no se utiliza. Se han logrado producir otro tipo de compuestos de acción similar, pero sin los efectos secundarios que tiene la cocaína. Actualmente la cocaína solamente se utiliza en algunas cirugías que pueden ser oftálmicas o otorrinolaringológicas. El clorhidrato de cocaína, que es el clorhidrato del alcaloide cocaína, se presenta como cristales incoloros o como un polvo cristalino blanco. Es anestésico local, estimulante cerebral y también actúa como narcótico. Entonces, se sabe que la cocaína pues también tiene un efecto psicoestimulante y es adictógeno, o sea, va a producir adicción, ¿no? También, por otra parte, por estudios que se han realizado, si bien es estimulante en una primera fase, es depresor en otra segunda fase. Por lo tanto, cambia el sistema de funcionamiento normal del cerebro y produce daño cerebral, ¿no? Puede producir daño cerebral, puede producir muerte de algunas neuronas, entonces hay que tener mucho cuidado con el consumo de la cocaína, ¿no? No se recomienda el consumo de la cocaína de ninguna manera porque produce adicción y produce mucho daño, especialmente a las neuronas cerebrales. También se ha visto que inhibe el sistema de recaptación de las catecolaminas y, por supuesto, al ser un estimulante en una primera fase, produce excitación. Por eso las personas que consumen están nerviosas, ansiosas, pero después viene depresión. Y luego incluso se ha visto que esas personas tienden al suicidio por esta situación. Bueno, por otra parte, también se ha visto que la cocaína aumenta la actividad psicomotora, reduce el apetito y la sensación de fatiga. Esta actividad también la encontramos en la hoja de coca, pero por supuesto en menos concentración. Se han hecho muchos estudios, especialmente en La Paz, donde se ha podido ver, ¿no?, de la resistencia a las personas que les daban coca, para masticar coca, y otras personas que no les daban nada. Y se ha visto que aquellas personas que masticaban coca tenían mayor resistencia al ejercicio, no tenían hambre, y ese es un efecto que tiene. Ustedes saben que en las minas los mineros van a trabajar con su coca, su tostado, y adentro, ¿no? Y están todo el día masticando coca, pichando, como se denomina, y están así trabajando. Aguantan bastante bien, ¿no? Y por eso sabe que da esa energía, debido a que tiene ese efecto de reducir el apetito y darles una mayor actividad. Pero eso es en baja concentración, porque en la coca, cuando ellos mastican la coca, hay baja concentración, ¿no? Las propiedades anestésicas se manifiestan a bajas concentraciones. Sabemos muy bien que la cocaína ha dado lugar a productos análogos como la procaína y tetracaína que no tienen esos efectos psicoestimulantes, ¿no? Por eso es que estos son los compuestos que se utilizan como anestésicos. Y algo que ya les había mencionado, que el uso de la cocaína está restringido al trato superior. Bueno, entraremos a ver a otro grupo de alcaloides, los alcaloides quinolénicos. Los alcaloides quinolénicos van a tener como estructura básica la quinoleína, ¿no? Estos alcaloides quinolénicos se van a sintetizar a partir del triptófano, del aminoácido triptófano. ¿Cuáles son los alcaloides representativos? La quinina y quinidina. La droga es la corteza de un árbol de quina, del árbol de quina. También se conoce con el nombre de cascarilla, ¿ya? Con el nombre de cascarilla. Y nos referimos entonces a la corteza desecada de Cinchona calizaya, Cinchona succirubra, Cinchona lidgeriana, otras especies de cinchona de la familia de las rubiáceas. Esta planta es originaria de los Andes ecuatorianos, bolivianos y peruanos. En Bolivia se crece en lugares semihúmedos, he encontrado también en Cochabamba algunos árboles de quina, pero especialmente en la zona de Caranavi,
en La Paz hay todavía muchos árboles de quina, ¿no? Prácticamente es un árbol que está en peligro de extinción. Por ese motivo, en el Perú están haciendo muchas campañas para poder, hasta los niños les están enseñando a sembrar quina para poder recuperar un árbol que fue muy importante y que quieren recuperar, ¿no? Porque se encuentra en peligro de extinción. ¿Cuáles son los componentes que tiene esta corteza de quina? Tiene quinina y quinidina de 6 al 7%, que es la quina amarilla, que es la variedad que tenemos en Bolivia, y cinconina y cinconidina, que tienen de un 2 a un 4% y que se encuentra en la quina roja. Bueno, ¿cuáles son los alcaloides? ¿No? Vamos a ver un poquito de la primera biosíntesis. ¿Se acuerdan que les había indicado? Estos compuestos van a derivar del metabolismo del triptófano. Anoten, por favor, puede ser pregunta de examen. ¿De dónde derivan? Del metabolismo del aminoácido triptófano. Entonces, ¿cuáles son sus componentes? Quinina y quinidina. La quinina, esta molécula, es un tóxico celular, actúa sobre los protozoos, tiene propiedades sobre Plasmodium vivax, por eso es que se utiliza para la malaria, para el paludismo. Cuenta la historia de los callaguayas, que cuando estaban construyendo el canal de Panamá, como ellos eran conocidos, los callaguayas, fueron hasta Centroamérica, fueron entonces hasta Panamá, para curar a los enfermos de malaria, ¿no? Por las condiciones tropicales se enfermaron de malaria y los callaguayas llevaron la corteza de quina para poder curar de malaria a estos pobladores. También tiene una acción antipirética, es oxitóxico, es decir, aumenta la contracción del útero, y se sabe que en condiciones elevadas es depresor del sistema nervioso central y produce irritabilidad y confusión en las personas, ¿no? Por eso es que hay que cuidar mucho la dosis de la quina. Tiene una alta concentración de entre un 6 a un 7% de alcaloides, es bastante cantidad de quinina y quinidina que tiene la corteza de quina. El otro, aquí tenemos entonces los dos principios activos, quinidina y quinina, ¿no? Quinina y quinidina. Y vamos a ver, hemos hablado ya de la quinina, que es la que tiene una acción antipalúdica que se utiliza para la malaria, ¿verdad? Y esta es la quinidina. La quinidina más bien tiene un uso para problemas cardíacos. Se utiliza cuando hay problemas de fibrilación auricular, cuando hay casos de arritmia, taquicardias, etcétera, se utiliza la quinidina. Fíjense que son estructuras muy parecidas. Ambos tienen el anillo quinolénico. Esta parte de aquí, miren por favor, tenemos la estructura de la quinoleína. Son estructuras muy similares, por supuesto. ¿Cuál sería la diferencia entre quinina y quinidina? ¿Se me pueden indicar? ¿Cuál sería la diferencia, chicos? Doctora, buenos días. En la quinidina sería el oxidrilo, estaría adelante y el hidrógeno iría hacia atrás. Y en la quinina, pues el hidrógeno estaría adelante y el oxidrilo estaría atrás. Perfecto. O al revés. Muy bien, es simplemente la disposición espacial, ¿no? Es la disposición espacial. Son moléculas bastante similares, pero tienen una disposición espacial diferente. Y eso hace que tenga también una actividad diferente. Entonces, la quinidina, como les había indicado, es un antiarrítmico. Al disminuir la excitabilidad, también disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, se utiliza para arritmias, para casos de fibrilación auricular, etcétera. Bien, voy a pasar a otro video bonito van a ver la historia de la cinchona y por qué se llamaba cinchona calizaya o simplemente cinchona. Vamos a ver, entonces, espérenme.
Hola, soy Jorge Locio y esto es Historia de la Ciencia. Aunque la historia suele celebrar solo a científicos universitarios, muchos descubrimientos importantes se basaron en saberes tradicionales desarrollados por poblaciones indígenas. Tal fue el caso de la quinina, compuesto esencial en el tratamiento de la malaria, enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. La importancia de este descubrimiento se puede apreciar porque es el árbol de la quina el que adorna la parte superior derecha del escudo peruano. La quina era utilizada desde tiempos prehispánicos por nativos de la provincia de Loja para paliar las fiebres, pero su fama mundial llegó cuando los jesuitas reconocieron sus virtudes medicinales. El cronista Bernabé Cobo, en su tratado Historia del Nuevo Mundo, destacó las propiedades de esta corteza para controlar las calenturas. Para Cobo, entender las posibilidades que ofrecía el mundo natural era una forma de acercarse a la creación divina, y por ello su curiosidad y afán por estudiar las propiedades de la naturaleza americana. La planta cobraría notoriedad cuando la esposa del virrey peruano, el conde de Chinchón, enfermó de malaria y fue curada por una infusión de corteza de la quina. La noticia de un remedio milagroso para la malaria no tardó en llegar a Europa y a fines del siglo XVII ya era reconocido como un medicamento oficial en la farmacopea europea. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, miles de soldados que combatían en países del sudeste asiático morían tanto por las balas enemigas como por las enfermedades tropicales. En este contexto de una mayor presión por medicamentos efectivos y fáciles de distribuir, los químicos norteamericanos Robert Woodward y William von Eggers-Dergin lograron sintetizar la quinina, lo que permitió la elaboración más industrial de medicamentos contra la malaria. En 1965, Woodward recibió el Premio Nobel de Química. El caso de la quinina es valioso, pues demuestra que los conocimientos científicos son fruto del aporte de muchas personas y culturas en distintos momentos de la historia. A diferencia de lo que usualmente se enseña, que es que los conocimientos científicos viajan solamente desde las capitales occidentales al resto del mundo, el caso de la quinina nos muestra cómo un saber tradicional americano fue la base de hallazgos médicos posteriores que terminaron salvando la vida a millones de personas a nivel global. Qué interesante, ¿verdad? El video, cómo habla de la importancia especialmente que tiene la quina para el Perú, porque es uno de sus árboles, pues, característicos, ¿no? Es uno de sus símbolos en el Perú. Y para nosotros fue también muy importante, puesto que en un momento había lo que se denominó la fiebre de la quina, ¿no? Donde todos comenzaron a cultivar quina. Indicaban que venían en avionetas y llevaban la corteza, venían los europeos y compraban esa corteza de quina y era un ingreso para los pobladores. Entonces todos comenzaron a cultivar quina, pero había que esperar más o menos 7 años hasta que el árbol, hasta que sea un árbol, ¿no? Grande y tenga una buena corteza para poder sacar la corteza. Pero ya cuando estos investigadores, el norteamericano y el alemán, lograron ya sintetizar la estructura, es decir, el compuesto químico, ya no fue necesario. Y también cuenta la historia que mucha gente se quedó, ¿no? Con sus cultivos, ya no pudieron venderlos, porque ya, pues ya, como ya habían desarrollado la estructura, ya no requerían llevar la materia prima, es decir, comprar la materia prima, ¿no? Sin embargo, es un árbol en extinción, que ya hay pocas, ya no es como antes, se consume poco y por lo tanto hay pocos ejemplares, ¿no? Ya no hay una gran cantidad de ejemplares, incluso han utilizado para producir madera, ya que es una madera bastante dura. Entonces, incluso hay puertas de quina, de árboles de quina, porque la madera es muy, muy resistente, ¿no? Pero pues fue una planta medicinal y como cuenta el video, la información de las culturas fue importante también para que en la parte occidental, en la medicina occidental, se puedan descubrir nuevos principios activos y, por supuesto, nuevos medicamentos. Vamos a continuar entonces.
con otro grupo de alcaloides. Ya, vamos a hablar de los alcaloides derivados de la fenilalanina y tirosina. Los alcaloides que derivan de los aminoácidos, fenilalanina y tirosina. En este grupo vamos a encontrar alcaloides que corresponden a las aminas biológicas y otros alcaloides que corresponden también a los alcaloides verdaderos. ¿Ya? Entonces vamos a ver, entre los alcaloides aminados o aminas biológicas tenemos la efedra. La efedra, la droga, es toda la parte aérea de varias especies de efedra, de la familia Ephedraceae. Normalmente se recolecta en otoño cuando tenemos una mayor concentración del principio activo. Estas efedras pueden medir hasta 1 metro, 1,5 metros. Yo tuve la oportunidad de ver efedras cuando hacía les hablo de hace muchos años, cuando estábamos haciendo un estudio en el Valle Bajo. Entonces íbamos 2, 3 días al campo a poder recolectar las plantas medicinales y pues vi muy cerca a los ríos estas plantas de efedra. No se las ve siempre. ¿Qué característica tiene? Pues que los tallos aéreos son delgados, leñosos y por lo general tienen ramas solo en las bases. También se sabe, si nosotros acercáramos un poco más la imagen, tal vez podemos ver que tiene muchas aristas, ¿no? Entonces, toda la parte aérea tiene bastantes aristas y tiene hojitas solamente en las bases. Normalmente las ramas salen desde la base también. Tenemos entonces tallos con numerosas aristas, finas, longitudinales, las hojas son pequeñas y cónicas y las vamos a encontrar solamente en las bases. Entonces, toda la parte aérea constituye, en realidad, toda la parte aérea constituye la droga. ¿Cuáles son las características que tiene? Como les decía, en este caso se sintetiza por transformación biológica del benzaldehído, que a su vez deriva de la fenilalanina, este alcaloide aminado o amina biológica se sintetiza a partir de la fenilalanina. Pueden anotar, por favor. Ahora, es una amina biológica, ¿no? ¿Por qué? Porque el nitrógeno está libre, no es parte de un ciclo, pero deriva de un aminoácido y, por supuesto, tiene actividad farmacológica. Vamos a ver que dentro de los componentes tiene alcaloides de 0,2 a 0,5%. ¿Cuáles son sus principales componentes? La efedrina y sus isómeros representan del 30 al 90% del total. También se ha podido ver que en los alcaloides hay alcaloides macrocíclicos, es decir, alcaloides verdaderos, como la efedradina, feruloil, histamina, y estos alcaloides de las raíces más bien se utilizan por sus propiedades hipotensoras. La efedrina, que es esta estructura que acabamos de ver, la efedrina es aislada y purificada, se presenta como polvos blancos, aciculares o masas untuosas. Tiene una propiedad de ser soluble en agua, en alcohol, en cloroformo, éter y vaselina líquida, ¿no? Por la estructura que tiene. Entonces, no tiene la misma propiedad que un alcaloide verdadero. Los alcaloides verdaderos son más solubles solamente en solventes apolares. El punto de fusión es de 33 a 40 grados centígrados y la prueba que se utiliza es la prueba de la anhidrina. Seguramente ustedes han visto en bioquímica que la prueba de la anhidrina se utiliza para identificar a los aminoácidos. Entonces, en lo que viene a ser la identificación de metabolitos secundarios, cuando queremos identificar a una amina biológica, utilizamos la prueba de la anhidrina, donde aquí tenemos, en el ejemplo que vemos, es para el grupo amino de un aminoácido, pero es el mismo fundamento para el grupo amino de una amina biológica. Entonces tenemos la anhidrina, el aminoácido, entonces en realidad se va a liberar, en esa reacción se libera el compuesto ya desaminado y la hidridantina que se va a formar entonces va a reaccionar con el amino. Entonces, con el amino más otra anhidrina, se va a formar un pigmento, un complejo de color púrpura, donde
ambas ninhidrinas reaccionan con el nitrógeno, dándonos un pigmento de color púrpura. Ahora, la intensidad del color siempre está en función de la cantidad del compuesto aminado. En nuestro caso será de la amina biológica. Bueno, ¿qué propiedades farmacológicas tiene? Es broncodilatadora, también se sabe, la efedrina y la pseudoefedrina son utilizados como componentes de los antigripales y tienen acción broncodilatadora y especialmente descongestionante nasal, ¿no? También se ha visto que estimula el centro respiratorio, estimula la vigilia, entonces un poco altas, estimula la vigilia, produce ansiedad, temblores e insomnio. Entonces, por eso también hay que tener cuidado con el uso de la efedrina. Disminuye la capacidad contráctil de la vejiga. También esto ocurre, pero es cuando estamos hablando, cuando se utiliza en demasiada concentración, en una sobredosis. Bueno, también hablaremos como otra amina biológica, a las semillas y bulbo de colchico, es decir, la droga son las semillas y bulbo de colchico, que se refiere a la planta que tiene el nombre científico de Colchicum autumnale, de la familia de las liliáceas. Esta planta se la conoce como azafrán y es una planta ornamental porque sus flores son muy bonitas. Sin embargo, la droga va a ser el bulbo, ¿no es cierto?, que normalmente llamamos papas también nosotros, y las semillas. Esta planta es originaria de Inglaterra y también de muchas partes de Europa. Sin embargo, ha sido introducida y naturalizada en muchos países. ¿Cuál es la composición? En cuanto a las semillas, contienen de 0,6 a 1,2% de colchicina, tiene una resina, aceites y también tiene azúcares reductores a nivel de las semillas. El bulbo, sería esta parte, ¿verdad?, contiene 0,6% de colchicina, además tiene otros alcaloides verdaderos. Aquí vamos a ver la estructura de la colchicina, como podemos ver, miren, es una estructura cíclica, pero el nitrógeno no está dentro del ciclo. En este caso vamos a ver que el nitrógeno está libre, al igual que en el caso de la efedrina. Por lo tanto, al estar el nitrógeno libre, se constituye una amina biológica. Pero también es una amina biológica porque se va a sintetizar a partir de dos aminoácidos, de la tirosina y de la fenilalanina. Entonces van a participar tirosina y fenilalanina como parte de la composición de la estructura básica para dar lugar a la colchicina. La colchicina ya aislada es un alcaloide amorfo, blanco, amarillento, y se ha visto que puede oscurecer por exposición a la luz. Se disuelve en agua, alcohol o cloroformo y también es ligeramente soluble en éter y se considera una base débil. ¿Para qué se utiliza la colchicina? Se utiliza para combatir la gota, ¿no? La gota, cuando hay una concentración de ácido úrico a nivel de las articulaciones, produce inflamación y produce mucho dolor. Para esto, entonces, se utiliza la colchicina. Y, por supuesto, en experiencias biológicas se utiliza para producir poliploidías en el núcleo celular. Se utiliza para poder parar, digamos, la mitosis en determinadas fases y poder hacer preparaciones para observar las diferentes fases de la mitosis. Bueno, ahora continuando con los alcaloides isoquinolénicos. Habíamos visto en este caso, seguimos hablando de aquellos alcaloides entonces que van a derivar de la tirosina y fenilalanina. Las dos drogas que hemos visto, efedra y azafrán o colchico, eso entonces tienen aminas biológicas. Pero dentro de los alcaloides que derivan de la tirosina, también tenemos a los alcaloides isoquinolénicos, ¿cierto? Entonces vamos a ver nosotros los alcaloides isoquinolénicos y los morfinanos. Los alcaloides isoquinolénicos van a tener como estructura básica la isoquinoleína, pero continuando con la biosíntesis después de la papaverina, puede dar lugar a los morfinanos, que también van a derivar de la
en este caso van a derivar de la tirosina. Cuando hablamos de la biosíntesis, tenemos dos procesos que se han explicado, que sería condensación de un derivado de feniletilamina y fenilacetaldehído. Esta feniletilamina deriva a su vez de la fenilalanina, o por la condensación de dos moléculas de tirosina. Entonces, por lo tanto, son compuestos que también están derivando de la tirosina, ¿me entienden? ¿Ya? Principalmente de la tirosina. Bueno, dentro de esto tenemos a los morfinanos y esqueletos semejantes. Estos morfinanos y la papaverina se encuentran en el opio que se obtiene de Papaver somnífero. Papaver somnífero es una planta que también se conoce con el nombre de adormidera o también como amapola. Entonces, la droga es el opio, es decir, es una droga no organizada. Esta droga no organizada es el exudado lácteo de las cápsulas verdes de Papaver somnífero. El nombre común es amapola o adormidera. Pertenece a la familia Papaveraceae. Entonces, la planta es una hierba anual que puede medir hasta 1 metro, 1,5 metros de altura. Tiene flores de color rosado o blanco, y si las semillas son blancas, se dice que corresponde a la variedad albo. Y aquí tenemos los frutos, ¿no? En este caso, estos frutos que se consideran una cápsula son los que se utilizan cuando están desarrollados, pero todavía verdes. Ese es el momento que se puede obtener el látex. Y vamos a ver ahora cómo, primero qué países tienen permiso y luego cómo se puede extraer. Al ser el opio o una droga no organizada de donde se obtiene la morfina y por supuesto de donde se obtiene también la heroína, es un cultivo, es decir, las plantas de Papaver somnífero son muy controladas. Solo algunos países tienen permiso de producir una cantidad determinada de Papaver somnífero. Entre esos se encuentra Irán, Turquía, India y Yugoslavia, que tienen permiso para producir una determinada cantidad, entonces, de Papaver somnífero. Se supone que el opio que producen debía ir directamente a la industria farmacéutica. Sin embargo, al igual que la coca, hay un mercado negro, ¿no? Un mercado negro, Afganistán y otros países que no tienen permiso para cultivar Papaver somnífero, lo hacen de manera ilegal. Por lo tanto, utilizan el opio para producir la heroína, y ese es un comercio terrible del narcotráfico entre los países asiáticos y los países europeos. ¿Cómo se realiza la extracción? Como es un látex, les decía, las cápsulas están verdes, se hace incisiones con cuchillos de 3 hojas y comienza a brotar un látex, ¿no? Un látex de color blanquecino, y luego se torna un color pardo oscuro. Entonces se recolecta, se hace como una especie de bolachas y se hace secar, de tal manera que se van a presentar en masas irregulares de 300 a 2 kilogramos. Los más conocidos son el opio turco, que es bastante famoso, y el opio chino. Entonces, antes, pues, como este opio tiene estos alcaloides, les da una sensación de tranquilidad, y se hablaba mucho de la pipa de la paz. Cuando fumaban la pipa de la paz, estaban fumando opio, ¿no? Y el opio tenía esa acción de tranquilizarlos. ¿Por qué? Porque tiene precisamente estos alcaloides que tienen esa actividad depresora sobre el sistema nervioso central. ¿Cuál es la composición entonces del opio? Contiene hasta un 10% de agua, abundante mucílago y pectina. Los alcaloides representan un 10 a un 20%. Y se conocen hasta aproximadamente 45 alcaloides diferentes. ¿Cuáles son los más importantes? Tenemos la morfina, que es el más abundante, que puede ir de un 4 a un 21%, muy estudiada la morfina, ¿verdad? La noscapina, que se conoce por su propiedad antitusiva, de un 4 a un 8%, la tebaina, de 0,5%, codeína, de 0,8 a 2,5%, es también muy importante la codeína, de una actividad similar a la morfina, la papaverina, de 0,5 a 2%. Tiene otros compuestos, recuerden que tiene hasta 45
alcaloides diferentes. Entonces también tienen arsena, codamina, protopina y otros. Pero estos son los más importantes. Aquí tenemos algunas estructuras de los alcaloides. Miren, aquí está la papaverina. La papaverina, que aquí podemos distinguir claramente la isoquinoleína, ¿no? La isoquinoleína que hemos indicado que deriva de la tirosina. Esta papaverina vamos a ver luego que se utiliza como relajante muscular y tiene otras acciones. Esta estructura corresponde a la codeína. La codeína es la metilmorfina, donde este oxidrilo de la morfina se encuentra metilado, ¿no? Entonces se dice que la codeína es la metilmorfina. Y aquí tenemos la morfina, ¿no? Que es la estructura de la morfina, que es el componente más importante. La codeína sería la metilmorfina. Bien, antes de hablar tal vez de otras estructuras, debemos indicar que a partir de la morfina, que es este compuesto, se puede obtener por acetilación la diacetilmorfina. La diacetilmorfina no es nada más que la heroína, ¿sí? Y la heroína es una droga, un alcaloide que tiene muchos efectos, ¿no? Entonces, los drogadictos y, como les decía, ese comercio negro que existe en narcotráfico, producen heroína. Y esa heroína pues la comercializa, venden a los jóvenes, se inyectan heroína y ¿qué es lo que les produce? Es un depresor del sistema nervioso central y tiene propiedades narcóticas. Entonces las personas están como sedadas, en un estado de no estar en la realidad y produce, afecta todo el metabolismo. Yo alguna vez he visto unas imágenes entre jóvenes antes de la heroína y después de la heroína. Cambian los ojos, se vuelven amarillentos, ojeras, adelgazan, no pueden concentrarse y por supuesto son adictos, ¿no? No pueden vivir sin la heroína y es terrible. Entonces, por eso es que es un producto muy, muy controlado, ¿no? El opio es muy controlado, puesto que tiene en el mercado negro del narcotráfico, produce heroína. Recuerden que la heroína es la diacetilmorfina. Entonces, por eso es que solo algunos países tienen permiso para cultivar papaver somnífero. Bueno, ¿qué propiedades tiene la morfina? La propiedad más importante es la analgésica, por eso es cuando hay dolores muy fuertes en casos de cáncer, entonces ponen morfina, ya que es el único medicamento que puede combatir el dolor, ¿no? ¿Esto por qué? Porque esta morfina entonces aumenta el umbral de la percepción de estímulos dolorosos y por otro lado actúa modificando la transmisión de mensajes dolorosos y ya por lo tanto que disminuye la percepción del grado de dolor. ¿Y esto por qué? Miren, en nuestras células neuronales tenemos receptores para la endorfina. La endorfina es un producto que nuestro organismo produce cuando hay dolor, ¿no? Cuando hay dolor se unen estos receptores. Lo que ocurre es que esta morfina se une a estos receptores. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a disminuir el dolor, ya que se une a los receptores de la endorfina. Ustedes han podido decir, ¿qué hacemos cuando nos golpeamos a algo y tenemos dolor? ¿Qué hacemos? A ver, si me he golpeado la mano, ¿qué hago en ese momento? Además de decir, ay, cómo me duele, ¿qué hacemos en ese momento? ¿Qué hacemos, chicos, cuando nos golpeamos algo? ¿Qué hacemos en ese momento? Nos quejamos, doctora. Ya, aparte de quejarnos. ¿Le aplicamos alguna pomada, doctora? Antes, si no tengo pomada, ¿qué hago? Solo nos frotamos, doctora. Muy bien, nos frotamos, nos friccionamos, ¿no? Nos frotamos. ¿Y qué sienten? Sentimos que va calmando el dolor, ¿no? Entonces se sabe que esta fricción que hacemos estimula la producción de la endorfina, ¿ya? Esta endorfina son compuestos que produce nuestro cuerpo para calmar el dolor, ¿no? No les digo que va a calmar totalmente, pero por lo menos un poco sí calma. Entonces, a estos mismos receptores se une la morfina, para precisamente calmar el dolor. Tienen mucha afinidad por estos receptores.
También actúa a nivel del centro de la tos y tiene una acción depresora a nivel ocular. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que la atropina produce midriasis, es decir, dilatación de la pupila? La morfina produce miosis, es decir, que la pupila más bien se va a contraer, ya produce contracción más bien de la pupila, un efecto contrario al de la atropina. Entonces produce miosis, produce toxicomanía, es decir, también dependencia, sudores, lágrimas, contracciones musculares e incluso agresividad, porque si bien es un analgésico, produce dependencia psíquica. Las personas no pueden estar sin la morfina, ¿no? Entonces, morfina, porque sienten que es lo único que les calma y ya comienza a tener una dependencia psíquica y fisiológica, ¿no? Y por eso incluso se encuentran de mal humor, se comportan de manera agresiva, etcétera. Por eso también en casos muy extremos se recomienda morfina. Luego tenemos la codeína. La codeína, que recuerden, les puedo preguntar en su examen, es la metilmorfina. Esta codeína también tiene propiedades analgésicas, ¿ya? Pero se ha podido ver que se une con menos afinidad a los receptores de la endorfina. Por lo tanto, tiene actividad, pero no tanto como la morfina. Tiene actividad analgésica, pero no tanto como la morfina. ¿Ya? También tiene un efecto antitusivo, ya que actúa como depresor respiratorio, entonces va a actuar sobre el centro de la tos y tiene una propiedad antitusiva muy importante. No se puede dar a los niños porque produce sedación, o sea, les da sueño, ya que es un narcótico también, y produce también astringencia, les puede producir estreñimiento. Pero hay muchos antitusivos que tienen codeína. La codeína es muy utilizada. Luego tenemos la papaverina, que se utiliza como antiespasmódico, como les había indicado, también se utiliza como relajante muscular. La noscapina, la noscapina, también es la bencil isoquinoleína, que podemos ver la estructura de la isoquinoleína. Esta noscapina, que se encuentra en una alta concentración de un 2 a un 4% en el opio, también tiene una propiedad antitusiva, pero es algo bien interesante, puesto que esta noscapina se la conoce también como anarcotina. ¿Saben por qué? Porque no tiene ese efecto de ser narcótico, no va a producir sedación ni sueño. Entonces, por eso se conoce a la noscapina como anarcotina. Si bien se utiliza con una propiedad similar a la codeína, pero no va a tener el mismo efecto secundario que la codeína. Y entonces puedo preguntarles también en el examen a qué componente del opio también lo conocemos como anarcotina. ¿Qué me dirán ustedes? ¿Qué responderán? La noscapina, doctora. Muy bien, esa va a ser su respuesta de examen, ¿verdad? Noscapina. Muy bien. Bueno, vamos a hablar todavía de otra droga más. Tenemos que hablar de unas 2 drogas más que tiene también alcaloides isoquinolénicos. Y tenemos la ipecacuana. ¿Ya? La raíz de ipecacuana es la raíz desecada de Cephaelis ipecacuana, de la familia de las rubiáceas. Esta planta es originaria del Mato Grosso, en el Brasil. Miren, tiene una raíz principal y tiene unas raíces secundarias. Pero ¿por qué les voy a decir que es algo importante? ¿Cómo se recolecta la droga? Los pobladores de esta zona sacan la planta, quitan las raíces secundarias y la vuelven a sembrar. O sea que están haciendo un uso sustentable de esta planta, ¿no? Entonces no están sacando toda la planta para sacar las raíces y luego desechar, no. Quitan las raíces y vuelven a sembrar. Entonces, posteriormente las raíces se lavan, se desecan y se cortan. ¿Qué alcaloides tiene? Tenemos alcaloides isoquinolénicos de un 2 a un 2,5% de la droga, de los cuales tiene emetina de un 60 a un 70%, cefalina en un 25%. ¿Ya? También tiene otros alcaloides, o sea, esto es del total de alcaloides, por si acaso, no quiere decir que hemos dicho que tenemos de 2 a 2,5% de alcaloides. De este total, del 60 al 70% corresponde a la emetina y 25% a la cefalina.